La disciplina era vital con tantos hombres en un espacio tan confinado. En cada barco, guardado en una bolsa roja, estaba el infame gato de 9 colas. Un latigazo de la cuerda era la brutal respuesta a cada infracción de las estrictas reglas del barco. Los piratas no solo eran buscadores de tesoros, también eran sádicos, despiadados y extremadamente violentos. No solo asaltaban barcos, sus castigos para los infractores eran despiadados de las formas más bárbaras imaginables, desde obligar a los cautivos a comerse sus propios miembros, hasta horribles exhibiciones públicas y ejecuciones. Idearon algunos de los castigos más diabólicos solo para mantener el control de sus navíos. ¿Cuáles eran algunas de estas prácticas atroces? Únete a nosotros mientras revelamos algunos de los castigos piratas más brutales de la historia. Abandono. Para los piratas que rompían el código de formas imperdonables como robar tesoros o abandonar a sus compañeros, el castigo era brutal. Marooning. Esto significaba ser dejado en una isla desierta sin comida, sin agua potable y con pocas esperanzas de sobrevivir. Al condenado normalmente se le daba una botella de ron, una pistola y un poco de pólvora para pasar lentamente o terminar las cosas a su manera. Esta práctica se remonta a 1700, con su nombre posiblemente arraigado en la palabra española cimarrón, que se refería a esclavos fugitivos o animales salvajes. En la jerga pirata, ser abandonado se llamaba, sarcásticamente, ser nombrado gobernador de una isla. Este castigo era casi siempre fatal, aunque algunos lograban sobrevivir. Uno de los casos más famosos fue en 1720, cuando el capitán pirata Edward England y su tripulación fueron abandonados en una isla desierta en el Océano Índico. Desafiando las probabilidades, sobrevivieron durante 4 meses construyendo un bote y navegando hasta Madagascar. Otro sobreviviente fue Robert Jeffrey, un marinero abandonado por la Marina Británica en 1807. Fue rescatado por un barco estadounidense y el oficial que lo abandonó fue destituido de la Marina. Sin embargo, la historia de abandono más famosa es la de Alexander Selkirk, un marinero abandonado en una isla remota frente a Chile tras discutir con su capitán. Selkirk vivió solo durante 4 años antes de ser rescatado. Soportar semanas de aislamiento en una isla desierta podría parecer un acto de misericordia comparado con el próximo horror que espera a cualquier alma insubordinada que se atreva a romper las reglas a bordo del barco. Flagelación con el gato de 9 colas. El gato de 9 colas, a menudo simplemente llamado el gato, era un látigo brutal con 9 cuerdas anudadas en el extremo. Esto no es un típico gato de 9 colas, ¿verdad? Lo es. Hay un par de otros tipos. Podría tener un mango de madera o un mango de cuerda. A veces, las cuerdas tenían anzuelos o balas de mosquete atados para infligir aún más dolor. El látigo se guardaba en un saco, y cuando alguien iba a ser azotado, se sacaba, lo que dio lugar a la expresión «sacar al gato del saco». Para piratas como John Phillips, capitán de la venganza, romper las reglas podría llevar a un castigo severo, generalmente 39 latigazos, un número conocido como la Ley de Moisés, que se creía era el límite que una persona podía soportar. Algunos soportaron más, pero muchos perecieron con menos. El látigo a menudo aún tenía la sangre y entrañas del último castigo, lo que hacía más probable que las heridas se gangrenaran y llevaran a la muerte de la víctima. El látigo de 9 colas era más que solo una herramienta de castigo. Era un símbolo de miedo y control, infundiendo terror en los corazones tanto de marineros como de piratas. El historiador naval Inam Roger lo describió como la voz de la disciplina naval, un lenguaje que todo marinero entendía. Cada cuerda del látigo gato de 9 colas medía alrededor de 2 pies de largo y estaba hecha de cuerda delgada, o cuero crudo. El nombre gato de 9 colas podría referirse a las 9 vidas de un gato o a las heridas similares a arañazos que infligía. Apareciendo por primera vez impreso en 1681, se había utilizado mucho antes durante la era de la vela, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. En la Armada Real Británica, las flagelaciones fueron oficialmente sancionadas en 1661 con los artículos de guerra, que permitían a los capitanes ordenar flagelaciones por ofensas que iban desde infracciones menores como la embriaguez hasta crímenes más graves como el robo o el motín. El número de azotes administrados podía variar mucho dependiendo de la ofensa y la discreción del capitán.
El comodoro James Barron, por ejemplo, ordenó 500 azotes para un marinero llamado Robert Jeffrey en 1812, los cuales sobrevivió, aunque muchos no lo hicieron. Las infecciones y el shock por pérdida de sangre eran comunes. En una prisión en particular, dirigida por un gobernador conocido por su crueldad, incluso significaba 100 latigazos con el látigo de 9 colas, y fallecer no era inusual. En 1731, un marinero llamado John Ball recibió 500 latigazos por deserción, pero falleció 3 días después a causa de sus heridas. El impacto psicológico de los latigazos era tan severo como su costo físico. El almirante John Jervis, conde de San Vicente. Vincent señaló una vez que la disciplina se mantiene en un barco por el temor al castigo. Este miedo era evidente cada vez que se ordenaba un latigazo. La tripulación era convocada para ver al gato, reuniéndose para presenciar el castigo, que a menudo se llevaba a cabo en silencio. La víctima era atada a un mástil o a una rejilla con el cirujano del barco presente, aunque a menudo más como formalidad que para intervenir. El uso de salmuera para limpiar las heridas era una práctica estándar, añadiendo otra capa de agonía a la experiencia ya extenuante. Jack Nastyface, un marinero que experimentó el azote, escribió en sus memorias sobre las brutales secuelas. Cuando lo descolgaron, lo llevaron a la enfermería, donde el médico le curó las heridas con encurtidos. Pasaron muchos días antes de que pudiera hacer su trabajo y semanas antes de que su camisa pudiera soportar tocar su espalda. A pesar de la brutalidad, no todos los capitanes favorecían el azote. El capitán William Bligh, conocido por su moderación tras el motín de la Bounty, castigaba la desobediencia con 12 latigazos. De manera similar, el capitán James Cook, durante sus viajes de los años 1770, prefería alternativas como el confinamiento o la reducción de raciones en lugar de los azotes. La opinión pública comenzó a volverse en contra de los azotes en el siglo XIX, con Charles Dickens y Herman Melville entre aquellos que criticaron la práctica en sus obras. En los Estados Unidos, la flagelación se limitó a 12 latigazos en 1850 y se abolió oficialmente en 1862. La Royal Navy británica siguió el ejemplo en 1879, aunque todavía la mantenían como castigo por motín hasta 1881. Para algunos capitanes piratas, simplemente azotar a los miembros de la tripulación desobedientes no era suficiente. Idearon algunos de los métodos más diabólicos e inhumanos para enviar su mensaje. La tortura. Mientras que la mayoría de los piratas se enfocaban en el tesoro, algunos capitanes llevaban la crueldad a extremos, utilizando tácticas brutales para quebrar la voluntad de sus cautivos. Creían que infundir miedo a través de la violencia haría que futuras víctimas se rindieran sin resistencia. Estas llamadas persuasiones piratas iban desde brutales palizas y azotes hasta métodos grotescos como atar una cuerda alrededor de la cabeza de una víctima y apretarla hasta que los ojos se le salieran. Un método favorito implicaba sumergir a los prisioneros en el mar desde la verga de un barco repetidamente hasta que confesaran o suplicaran misericordia. Algunas historias de la crueldad pirata son impactantes incluso para los estándares de la época. A un capitán portugués que arrojó su bolsa por la borda, le cortaron los labios y los quemaron ante sus ojos. El pirata inglés Charles Vane, infame por su brutalidad, torturaba a los cautivos con cerillas encendidas y dejaba a los marineros golpeados, ensangrentados, o peor. Henry Avery, otro pirata inglés, capturó el barco del tesoro mogol, Ganj y Sawai, en 1695. Su tripulación sometió a los pasajeros a horrores inimaginables, atacándolos por oro antes de quitarles la vida y lanzarlos por la borda. De manera similar, Bartholomew Black Bart Roberts, a pesar de su éxito como pirata, era conocido por su crueldad sin sentido. En una ocasión, mutiló a marineros holandeses, colgó a otros y usó sus cadáveres para prácticas de tiro. Entre los más despiadados estaba Edward Ned Lowe, cuyo nombre se hizo sinónimo de terror. En 1722, Lowe le quitó la vida a pasajeros portugueses, quemó barcos hasta la línea de flotación y obligó a los prisioneros a soportar castigos grotescos. A uno le hizo comer sus orejas, a otro su propio corazón. Frente a Brasil, se dice que otro pirata cruel, Edmund Condent, hirvió y comió el corazón de un cautivo que se había atrevido a resistir. Cada vez que se mencionaba esta forma de castigo para los tripulantes o marineros capturados, lo que usualmente venía a la mente era el tormento físico que debían soportar. Pero para el siguiente tipo de castigo,
El pirata jugaba juegos psicológicos con sus víctimas. Caminar por la tabla, una de las prácticas más infames en la historia de los piratas. You didn't wash the dishes. We sentence you to walking the plank. Hacer caminar a un prisionero por la plancha. Esta espeluznante forma de castigo involucraba a un prisionero, con las manos atadas con cuerdas y amenazado a punta de espada, avanzando lentamente por una tabla de madera equilibrada al costado de un barco. Se dice que el pirata danés John Deere Drake y la infame pirata del río de Nueva York, Sadie the Goat, usaron la tabla como herramienta de terror. Pero más comúnmente, los piratas simplemente arrojaban a los miembros de la tripulación ofensivos por la borda sin la ceremonia dramática. Los orígenes de este cruel espectáculo se han perdido en el tiempo, pero los relatos se remontan a la edad de oro de la piratería en los siglos VII y XVIII. El término «caminar por la tabla» no apareció en la impresión hasta principios del siglo XIX, siendo una de las primeras menciones encontrada en el Diccionario de la Lengua Vulgar de Francis Grose de 1796. Uno de los primeros casos registrados ocurrió en 1663, cuando el marinero holandés Jan Erasmus Weiningen presenció al capitán pirata François L'Olonnais obligar a varios prisioneros españoles a caminar por la tabla frente a la costa de Venezuela. L'Olonnais, infame por sus tendencias sádicas, se reía mientras los veía caer en las aguas infestadas de tiburones abajo. Bartholomew Roberts, conocido como Black Bart, fue otro pirata que usó la tabla como castigo y espectáculo público. En 1720, frente a la costa de Terranova, Roberts capturó el barco negrero Samuel e hizo que la tripulación caminara por la tabla. William Snellgrave, el capitán del barco, describió más tarde el evento como un espectáculo espantoso que lo atormentó durante años. El código de conducta de pirata de Roberts incluía elementos democráticos como que cada hombre tiene un voto en asuntos de importancia, pero también estrictas penalizaciones por deserción o robo, castigadas con el abandono en una isla o quitando la vida al culpable. En 1769, la tripulación del barco mercante británico Betsy escenificó su versión de la tabla haciendo que el capitán y dos oficiales la caminaran en lugar de quitarles la vida directamente. Notablemente, sobrevivieron aferrándose a escombros flotantes y fueron finalmente rescatados, una escapatoria rara de un destino sombrío. La tabla no estaba confinada al Caribe y al Atlántico. En el mar de China meridional, la notoria pirata Cheng Yi Sao, también conocida como Qin Shi, utilizaba la tabla contra rivales y miembros de la tripulación que no cooperaban. Operando a comienzos del siglo XIX, Qin Shi comandaba una flota de más de 300 barcos y de 20.000 a 40.000 piratas. Su estricto código de conducta incluía castigos por asalto a mujeres y robo, pero también permitía medidas extremas contra enemigos, manteniendo su temida reputación. La última instancia documentada de caminar sobre la tabla ocurrió en 1822, cuando el pirata español Benito de Soto obligó a los pasajeros y la tripulación del Morning Star a caminar sobre la tabla frente a la costa de la isla Ascensión. Esto marcó el final de una era, ya que la edad de oro de la piratería estaba desvaneciéndose y los poderes navales se estaban volviendo más efectivos en sofocar la actividad pirata. Aunque caminar por la tabla fue posteriormente abolido, los capitanes de barcos idearon métodos de castigo aún más aterradores, métodos como el siguiente en nuestra lista: la quilla. Este era uno de los castigos más temidos en el mar, una brutal experiencia donde un marinero era atado por los pies y arrastrado debajo de la quilla del barco de un lado al otro. A menudo dejaban un desastre sangriento con la ropa y la piel desgarradas. Los afilados percebes en el casco del barco hacían que la supervivencia fuera improbable, y el ahogamiento era un destino frecuente. Este castigo, que se originó en la Armada holandesa en el siglo XVII, era tanto para infundir miedo como para imponer disciplina. El término keelhauling proviene de la palabra holandesa kallen, que significa arrastrar bajo la quilla. No fueron solo los piratas quienes usaron este método. Los holandeses, conocidos por su poderío naval durante la Edad de Oro, lo empleaban para mantener un orden estricto entre su tripulación. Uno de los primeros casos fue en 1622, cuando un marinero holandés llamado Pilgrim Willem enfrentó este destino sombrío por golpear a su capitán.
El proceso era despiadado. El marinero condenado era desnudado y atado con cuerdas, a veces con pesos para ayudar a hundirlo bajo el barco. Los miembros de la tripulación arrastrarían al desafortunado a través de la quilla, llevándolo por el agua cubierta de percebes debajo. Este castigo era tan brutal como humillante, a menudo resultando en heridas severas, huesos rotos o incluso ahogamiento. Aunque la marina holandesa era conocida por utilizar esta práctica del arrastre por la quilla, otras marinas europeas como la rusa y la británica ocasionalmente recurrían a ella. El zar Pedro el Grande en el siglo XVIII incluso presenció un arrastre por la quilla y lo respaldó como un medio eficaz de disciplina. Sin embargo, los franceses lo encontraron demasiado bárbaro y los británicos generalmente lo condenaron como poco inglés, aunque se reportaron casos no oficiales. Los piratas, contrariamente a la creencia popular, no usaban la quilla con frecuencia. Preferían castigos más rápidos y simples como abandonar a alguien en una isla desierta o hacerles caminar por la tabla. Pero la amenaza de pasar por la quilla era suficiente para mantener el orden a bordo de sus barcos. La práctica enfrentó críticas incluso en el siglo XVIII. Montesquieu, un filósofo francés, argumentó en su obra El espíritu de las leyes, afirmando: el arrastre bajo la quilla debería estar prescrito en todas las naciones porque es contrario a la humanidad. A pesar de tal oposición, persistió en algunas marinas hasta el siglo XIX. La última instancia oficial ocurrió en 1853 en la Armada holandesa, lo que provocó indignación pública y finalmente llevó a su abolición. Aún sobre cómo los piratas eran controlados por el gobierno, la siguiente forma de castigo no era solo una advertencia para los piratas. Evocaba una imagen aterradora en las mentes de cualquiera que pudiera haberse preocupado por ellos. Ahorcamiento. El castigo más común para los piratas capturados hacia el final de la Edad de Oro era el ahorcamiento, generalmente realizado justo después de un juicio. Estas ejecuciones públicas estaban destinadas a servir como una clara advertencia para los demás, exhibidas en lugares donde los marineros podían ver fácilmente las consecuencias de la piratería. En Londres, los piratas enfrentaban su destino en un lugar llamado Execution Dock, en Wapping, justo a lo largo del río Támesis. Aquí, varios piratas serían ahorcados juntos, especialmente durante épocas de campañas intensas contra la piratería, cuando tripulaciones enteras eran condenadas juntas. Los hombres condenados eran escoltados desde las prisiones de Newgate o Marshalsea, liderados por un oficial que llevaba un mineral de plata, simbolizando la autoridad del alto tribunal del almirantazgo. El Execution Dock era un lugar significativo. Aquí tenemos una jaula, como pueden ver, de forma aproximadamente humana. La ubicación cerca del mar recordaba a todos que estos crímenes fueron cometidos por marineros, y el punto de marea baja indicaba que era la jurisdicción del almirantazgo. Los condenados se paraban en una sencilla horca de madera, mientras un capellán hablaba y ofrecía una oración. Luego se les permitía decir sus últimas palabras, que a menudo se registraban y compartían con el público. Luego, el pirata sería empujado fuera de la escalera, muriendo típicamente por estrangulación en lugar de un cuello roto. Después, el cuerpo sería bajado y, o bien colocado en la playa, o atado a un poste de madera, dejado a la intemperie durante 3 mareas antes de ser enterrado en una tumba sin marcar. Para los piratas particularmente notorios, usualmente los capitanes, sus cuerpos se dejaban pudrir en una jaula de hierro. El corsario escocés convertido en pirata, el capitán Kidd, fue un ejemplo destacado. Encontrado culpable de piratería y de quitar la vida a otros en 1701, Kidd fue ahorcado en Londres. Su cuerpo embadurnado de alquitrán y luego colocado en una jaula junto al río Támesis, donde permaneció visible para los barcos que pasaban durante 2 años. Esta forma de castigo seguía llevándose a cabo 20 años después. John Rackham, también conocido como Calico Jack, tuvo el mismo destino en Jamaica en 1720. Su cuerpo fue colgado en una jaula en Deadman's Cay, en Port Royal, como un elemento disuasorio. Charles Vane enfrentó el mismo trato cruel el año siguiente. Los piratas sabían los terribles castigos que les esperaban si eran capturados con vida. Incluso Barbanegra, el notorio Edward Teach, tuvo que ser disparado 5 veces y recibir 20 cortes de espada antes de finalmente caer en noviembre de 1718. El teniente Maynard, quien lo capturó, luego clavó la cabeza de Barbanegra en la proa de su barco como advertencia para otros. Bartholomew Roberts, otro pirata temido,
Instruyó específicamente a sus hombres que dispusieran de su cuerpo en el mar para evitar terminar en una jaula. Cuando perdió la vida en combate en febrero de 1722, siguieron sus órdenes. No se podía negar la dura realidad. Los piratas sabían exactamente lo que les aguardaba si alguna vez eran llevados ante la justicia. En algunos casos, los cuerpos eran dejados hasta que sus ropas se pudrieran, o incluso hasta que los cuerpos estuvieran casi completamente descompuestos, después de lo cual los huesos eran esparcidos. Para exhibiciones particularmente horripilantes, los cuerpos eran recubiertos con alquitrán o encadenados. A veces los cuerpos se colocaban en jaulas de hierro con forma de cuerpo para sostener cadáveres en descomposición. Por ejemplo, en marzo de 1743 en Rye, East Sussex, John Breeds le quitó la vida a Alan Greville. Breeds fue encarcelado en la Torre Ypres y luego ahorcado. Su cuerpo fue dejado a pudrirse durante más de 20 años en una jaula de hierro en Gibbet Marsh. La jaula, con el cráneo de Breeds sujeto en el marco de la cabeza, aún se conserva en el ayuntamiento. Otro ejemplo de tal jaula es el cadáver de hierro en exhibición en el Museo Atwater Kent, en Filadelfia, Pensilvania. La jaula, creada en 1781, estaba destinada a exhibir el cuerpo del pirata condenado, Thomas Wilkinson. Aunque su ejecución planificada nunca ocurrió, el cadalso nunca fue utilizado. Un ejemplo de una jaula de hierro usada para suspender cuerpos en un cadalso todavía se puede ver en el Museo Westgate en Winchester. No todos los comandantes piratas tenían la intención de aplicar la pena capital a quienes rompían los códigos del barco. Algunos preferían usar castigos temporales que dejaban al pirata insubordinado e indefenso. El uso de grilletes. Durante los siglos XVI y XVII, estas restricciones de hierro eran más que simples grilletes. Eran la mano pesada de la disciplina que mantenía el orden a bordo del barco, imponiendo la regla del capitán con un agarre inflexible. Una larga barra de hierro con grilletes deslizantes. Los bilboes se cerraban alrededor de los tobillos de los marineros o prisioneros, forzándolos a una posición fija que los dejaba inmóviles y expuestos. Los marineros confinados no solo eran retenidos, sino también humillados, expuestos ante sus compañeros de barco o, en algunos casos, ante el público, añadiendo una capa de vergüenza social a su castigo. La idea era ponerlos como ejemplo, una advertencia para cualquiera que pudiera pensar en cruzar la línea. Pero los bilboes eran más que simples herramientas punitivas, tenían un toque de retorcida practicidad. A diferencia de otras ataduras que solo inmovilizaban a una persona, los bilboes mantenían los pies ligeramente elevados, lo que ayudaba a reducir la hinchazón, una pequeña misericordia en un dispositivo por lo demás brutal. A medida que la tecnología naval evolucionó y los barcos se volvieron más grandes y sofisticados, estas restricciones de hierro dejaron de usarse. Sin embargo, a algunos piratas despiadados no les importaba, confiando en su lugar en un equipo de hierro diabólico para llevar a cabo sus actos más atroces. El terror del arrancapieles español. En la oscura bodega de los piratas, el arrancapieles español era conocido como una de las herramientas más crueles que usaban, un nombre que no era nada cierto. No era un cosquilleo suave. Era un dispositivo aterrador diseñado para desgarrar y triturar. Los piratas se tomaban su tiempo con los castigos, a menudo colgando a sus víctimas en público, a veces usando cadenas, a veces un potro. Las garras afiladas cortaban el cuerpo del condenado, cortando la carne casi hasta el hueso. El dolor era lento, agonizante, y no se detenía hasta que no quedaba nada por sangrar. En tiempos modernos, es similar al personaje de terror Freddy Krueger, pero en lugar de cortes rápidos y afilados, los piratas con el tickler se deleitaban prolongando el sufrimiento. Todo el proceso era tan brutal que casi siempre conducía a la muerte. El nombre, cosquillas españolas, podría sonar casi juguetón al principio, pero profundizar en la historia revela una imagen mucho más oscura. Las cosquillas españolas, también conocidas como la pata de gato, son uno de los dispositivos de tortura más brutales de la época medieval. Hecho de hierro, el dispositivo parecía una gran garra, o mano con largas y afiladas púas curvas. El diseño era simple pero muy efectivo. Una vez en las manos de un torturador, el desgarrador español rasgaba la carne de sus víctimas, a menudo sin siquiera romper la piel primero. Con suficiente fuerza, podía desgarrar el músculo e incluso llegar al hueso. Las víctimas eran atadas, quedando indefensas, y el desgarrador español se arrastraba a través de varias partes de su cuerpo,
desde las extremidades hasta el torso. La agonía era inimaginable mientras su carne era desgarrada ante sus ojos. La pérdida de sangre, el shock y la infección eran resultados comunes de un encuentro con este horrible dispositivo, y muchos no sobrevivían a sus heridas. Aunque lleva el nombre de España, se encontraron dispositivos similares en toda Europa, lo que indica la sombría realidad de la tortura generalizada durante el período medieval. La psicología detrás de un dispositivo así no se trataba solo del dolor físico. La vista del desgarrador español, con sus picos relucientes, era suficiente para infundir terror. La anticipación de su uso, el miedo a lo que estaba por venir, a menudo rompía el espíritu de los prisioneros incluso antes de que la tortura comenzara. Aunque el desgarrador español no se encontraba comúnmente a bordo de barcos piratas, historias de tales dispositivos se esparcieron por todas partes. Los rumores sobre su uso probablemente ayudaron a disuadir motines o mantuvieron a raya a los marineros indisciplinados mediante el simple miedo a experimentar un destino similar si eran capturados por enemigos. Si estos enemigos capturados o piratas desobedientes tenían suerte, todo con lo que tendrían que lidiar sería con una estigmatización de por vida causada por el siguiente castigo: el marcado a fuego. Esta es una práctica tan antigua como la propia civilización humana, y a menudo se ha asociado con el castigo, el control y la identificación. A diferencia de su asociación común con el ganado, la marca ha sido utilizada en varias culturas como un medio para marcar a individuos por diversas razones, desde el castigo por comportamiento criminal hasta un signo de propiedad para esclavos, o incluso una elección personal para mostrar identidad de grupo. El proceso de marcar consistía en calentar un objeto de metal hasta que estuviera al rojo vivo, luego presionarlo sobre la piel, causando un dolor severo y dejando una cicatriz duradera. Este acto no solo provocaba agonía física, sino que también tenía fuertes implicaciones psicológicas. Marcando al individuo de por vida. Para los piratas y marineros, el marcado tenía una significación particularmente cruel y humillante. Servía como un recordatorio visual de malas acciones pasadas. Un marinero marcado llevaba la marca permanente de la vergüenza en su piel, una señal constante de sus errores pasados. Esta práctica actuaba como un disuasivo para otros marineros que consideraban ofensas similares, reforzando las duras consecuencias de la deserción o la rebelión. El marcado estaba destinado a ser una advertencia visible para los demás, desalentando una vida delictiva en el mar. En películas como Piratas del Caribe, el marcado se utiliza para significar los enredos y fechorías pasadas de un personaje. La marca P de Jack Sparrow, por ejemplo, representa su pasado con la Compañía de las Indias Orientales, marcándolo como un antiguo pirata que había escapado de una sentencia de muerte. No era un castigo oficial, sino más bien un identificador personal destinado a recordar a otros sus crímenes pasados y como advertencia para disuadir futuros delitos. Aunque el marcado se practicó de alguna forma en los tribunales ingleses, desde finales de 1600 hasta 1707, se utilizaba principalmente en la mano o el pulgar para aquellos que evitaban la ejecución. Los dueños de esclavos marcaban a sus esclavos para asegurarse de que permanecieran bajo su control. Para los esclavos fugitivos, la marca servía como un disuasivo contra futuros intentos de escapar. Si eran recapturados, podían ser azotados y marcados nuevamente, como advertencia para otros. En la película, el capitán Norrington encuentra la marca en el brazo de Jack Sparrow y ordena que lo ahorquen. Esta acción se representa con un efecto dramático, pero en realidad, esa marca indicaba que la sentencia de muerte de Sparrow por piratería había sido conmutada por alguna razón. Sin ninguna evidencia de nuevas actividades criminales, Norrington solo podía expulsar a Sparrow de Port Royal, no llevar a cabo un ahorcamiento, ya que habría sido un acto ilegal. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video.